Se ve un poco más joven. ¿Qué Ok. dice? This meeting is behind. Ah, está bien. Body. Maestro, se le escucha un poco lejano. De pronto es el micrófono. ¿Eh? No sé si. Sí, sí, se le escucha un poco lejano. Sí, sí, ese. ¿Qué hay que hacer? Hay que aumentar. Acercarlo un poco más a la boca. Así se le escucha mejor. Mucho mejor. Sí, sí. Y pues nada, la Margarita Rojas nos ha hablado mucho de su merced, de grabar unos tóxicos, de que son buenos amigos, ¿no? Ahí, pues, no. Sí, sí, se le escucha mejor. Bien. Sí, sí, no, sí, como los rolos. De hecho, por acá en Bogotá, la gente se los mete acá en la boca y hablan Sí. así. Sí. No le voy a pedir eso, pero pues es un comentario ahí, que ahora lo que lo pienso, pues tiene sentido. Pero bueno, entonces, pues nada, vamos a empezar la entrevista. Va a empezar mi compañera Cata, a hacer unas preguntas para nuestra revista de investigación. Sí, maestro, Bueno, pues, no, pues le voy a explicar que nosotros pues somos del semillero de grabado, entonces estamos haciendo una revista que habla del grabado menos tóxico y del el agua fuerte y el agua tinta menos tóxica. ujú. Y entonces pues nos hemos basado mucho en ese proceso que leímos sobre el trabajo que usted ha hecho y, y bueno, pues teníamos varias preguntas que pues vamos a tratar como de hacerlo lo más directas posibles. Entonces, digamos, nos intriga saber cómo, cuál fue su primer acercamiento con el arte, en el mundo del arte. Y a través de, bueno, cuando yo era un niño, siempre me gustaba mucho dibujar. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, señor. ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí. Bueno, eh, cuando era niño, como les decía, me gustaba mucho dibujar, pintar con acuarelas. Tenía la destreza que, por ejemplo, en la escuela primaria, eh, las maestras siempre hacían referencia, que dibujaba bien, me hacían dibujar en el pizarrón, en la pizarra, hacer las láminas. Vieron que los artistas visuales es como que tenemos para que no todo el mundo tiene. Yo conozco muchas personas que no dibujan nada, tal vez porque no lo han desarrollado o por algún tipo de frustración, pero bueno, el, yo descubrí, digamos, el mundo del arte gracias a ese entrenamiento en estar mucho tiempo dibujando y también en relación a cierta literatura. En los años 70 empiezan a aparecer los fascículos, que eran como revistas que salían eh, o pequeños, o había libritos dedicados a Van Gogh, Rembrandt, Toulouse-Lautrec, Rubens, Goya. Y bueno, a mí me atraía mucho leer, mirar las reproducciones, copiarlas. Copiaba pinturas de Goya, de,
Y bueno, después ya cuando a los 10 estudié Bellas Artes, sí, eh, descubro como un mundo nuevo, más profesional, distintas disciplinas, la pintura, la escultura, el grabado, el dibujo. La cosa se hizo como ya más interesante porque como que todos los días uno aprendía cosas nuevas relacionadas con lo que a uno le gustaba. De esa manera creo que vida artística, como ustedes preguntaron. Vale, Sí, vale, sí. Es como algo recurrente de nuestros artistas que muchos dicen, no, no, pues yo era bueno en las carteleras, que me cagan los retratos. Supongo que sí, o sea, se nace como con esa facilidad que finalmente desemboca en el grabado, ¿no? No sé si podría comentarnos si así llegó al grabado, de pronto por esa fin al dibujo. No, yo cuando entro, eh, eh, veo que, por ejemplo, en pintura, en dibujo, cultura, nos hacían copiar modelo vivo o modelo de naturalezas muertas. ¿Vieron cuando les ponen un modelo? En cambio, cuando comencé digamos, la primera vez que fui al taller de grabado, encontré con que la situación era totalmente diferente porque no era trabajar sobre un modelo que nos ponían, me refiero a la botella, con el manto, con la tela o con la manzana, la naturaleza muerta. En grabado era eh, hacer como un trabajo de interpretación, hacer bocetos, hacer el profesor, nos, veíamos otra cosa de diferente a lo que veíamos en pintura, en dibujo y en escultura, y eso me atrajo particularmente. Aparte del aspecto técnico, me gustó mucho todos los procesos de la preparación de estilografía, me acuerdo, era las gubias, la tinta, el rodillo, la impresión con todo ese mundo del oficio, del grabado, me gustó y no lo encontré en ningún otro taller, en pintura, en escultura, en dibujo. También había materiales, técnicas, pero era otra cosa como más, eh, ¿cómo decirlo? Estaba todo en función, al menos en esos primeros años, ¿no? Estaba todo en función a un modelo al que había que tomar referencia. En cambio, en grabado se trabajaba más con un dibujo más creativo. Por eso elegí el grabado. Ok, ok, sí es cierto. El grabado permite una gran libertad. Sin embargo, pues, ya como que se ha expandido mucho
con esto del arte contemporáneo, ¿no? O sea, como que todo es escultura. Ah, por supuesto, yo te estoy hablando del año 1979. Sí, sí, Y no fue cambia mucho. como la impresión que yo tuve justamente porque yo sabía lo que era la pintura, la escultura, el dibujo, pero no el grabado. Tenía un desconocimiento total de lo que era el grabado. Y creo que también influyó eso, de que fue algo muy nuevo para mí, como que lo otro ya lo conocía y esto fue nuevo y con esas características de lo que uno se pone a analizar, es que las disciplinas no están tan cerradas en sí mismas, están como muy relacionadas. Eh, del expandió de tal manera y abierta. Eh, Más libremente, es como del mundo interior, no sé, de expectativas, sueños. ¿Qué es lo que permite esa libertad de no estar aferrado a la manzana, al modelo? ¿Qué es lo que, no sé a quién va dirigido, o va dirigido esos trabajos que su merced hace? ¿A alguien ¿Cómo no, especial? no escuché O, muy bien? No escuché muy bien la pregunta. o sea, en el diseño gráfico, normalmente las imágenes se hacen con propósito de llegar a alguien, ¿cierto? No sé si considera que en el grabado es, tiene que tener esa misma, el mismo propósito, ¿no? O fue hecho para sí mismo, no sé. Como, ¿para quién existe el grabado? Vos decís en relación a la imagen que tiene cada grabador. Bueno, no lo dije antes. No llego a entender. La pre- Me refiero, digamos, o sea, observando su obra, pues entiendo que una exploración, un estudio de la imagen como que existe por sí misma, ¿no? Como en el espacio, en diferentes soportes, como que, ¿qué es más importante en su obra? O sea, ¿qué es lo que la caracteriza? ¿La técnica es más relevante que el concepto? ¿O qué concepto maneja? ¿Qué interés mueve a Pablo del film? Es lo que me gustaría que nos introdujera o nos diera a conocer. sí, ahora sí entendí. Sí, sí. El- es decir, yo creo que la obra de arte, el aspecto técnico es muy importante para poder concretarla, para poder hacerla. Y ahora, para que no quede en algo como muy vacío, en donde solamente se destaca el aspecto técnico,
es muy importante el qué es lo que uno exprese con la obra o qué es lo que el espectador. Aparte hay como muchos niveles de espectadores de las obras de arte, como muchos eh, digamos, mucho, eh, mucha variedad en la mirada, de acuerdo al tipo de persona que observa un grabado o un objeto gráfico. Están los que se van a fijar más en el aspecto técnico, nosotros que trabajamos, además del aspecto de lo conceptual, el aspecto de lo técnico, y nos detenemos a mirar o observar y ver cómo lo hizo, cómo trabajó tal técnica. Ahora hay otro tipo de espectador que no entiende de lo técnico y solamente percibe un mensaje que eh, tiene que ver con algo que transmite la obra, que es único, está en relación con el mundo particular de cada persona. Siempre me acuerdo de lo que dice eh, un filósofo, que ahora no me voy a acordar el nombre, ya me voy a acordar, que dice que eh, es francés, bueno, que porque el observador mira la obra, pero al mismo tiempo la obra también nos observa a nosotros. Entonces se establece como una relación de, como de dos miradas que se cruzan, dando a entender que eh, la obra se comunica con cada individuo de manera diferente, de acuerdo a cómo ese individuo la puede recibir. No sé si me explico bien, pero yo, por ejemplo, cuando hago alguna obra, pienso de manera consciente, pero es obvio que me gusta o me interese que sea vista, que a la gente le guste, pero también por otro lado sé que va a haber gente que se va a acercar de una manera más directa, que se va a emocionar, otra que no le va a pasar nada, porque hay como una múltiple variedad de miradas. Y creo que la, la particularidad o la esencia de cada obra se relaciona con la esencia de cada persona de manera diferente. Y es, en cierta manera, relativa. Por eso pienso que lo que transmitan, digamos, mis obras no es algo que sea como definitivo o que yo piense de antemano. Sobre todo porque lo que yo hago no es, por ejemplo, un arte político,
que tenga un mensaje literal o de denuncia, es más bien articulativo. Y pienso que sí, bueno, todo es político, pero hay obras como que son conceptualmente más directas en cuanto al mensaje y otras que no. Por ahí lo mío tiene que ver más con lo lúdico, con el juego del trabajo en papel, eh, o los textos escritos, pero en realidad lo que dicen son cosas no demasiado trascendentes. Tiene que ver más con algo de surrealista o dadaísta. No sé si lo aclaro bien o lo confundo más. Sí, sí, está claro. Bueno, Bueno, maestro, yo no tuve la oportunidad de presentarme al inicio de la reunión, llegué un poquitico tarde. Yo soy Mónica, también soy parte del semillero ¿qué y tal? quería preguntarle por qué seguir con el grabado. O sea, en esta época hay que hacer más sencillo y el grabado es lo opuesto, es una técnica que toma mucho tiempo, que tiene mucho espacio al error donde, digamos, es más costoso también. Entonces nos preguntábamos como, ¿cuál es el impulso? Por qué seguir con esta técnica? Y bueno, yo creo eh, que tiene que ver con el aspecto del trabajo manual. Te tiene que gustar la manipulación de los materiales, el trabajo sobre la matriz, el, eh, la paciencia que hay que tener para justamente esperar que los procesos funcionen y cumplan su tiempo para llegar a lograr lo que uno quiere lograr en lo que está grabando, para después imprimirlo y después ver que no salió como uno quería y tenés que seguir trabajando con otra variante y que le agregás, que le superpones y así. Eh, Creo que el grabado tiene mucho de no observa el resultado de forma inmediata. Y bueno, yo creo que últimamente las técnicas de grabado tienden a querer que uno llegue a un resultado más rápido que antes. Hay técnicas que lo permiten, pero siempre está ese trabajo manual, artesanal, de eh, tocar la matriz, las herramientas, los instrumentos, y yo creo que te tiene que gustar o no. Pienso que todas las artes tienen esa comunicación con eh, el uso del cuerpo en relación a una herramienta que te ponga en la música, en el grabado, en cualquier otra disciplina. Y ahora, por ejemplo, que es el tiempo en que se habla tanto de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Y para contraponer esa idea se habla de la inteligencia artesanal,
que creo que es la con la que trabajamos nosotros, sobre todo los grabadores, y tiene que ver con el placer. Si uno no siente felicidad o placer en el trabajo que realiza, como que no tiene demasiado sentido. O sea que luego me preguntas por qué seguir grabando. Bueno, creo que todos los que tenemos años en esto nos produce esa satisfacción en el hacer y en el ocupar el tiempo. El chero, como le llama a su grupo, también accede a ese tipo de actividad y con el mismo gusto, ¿no? Y bueno, creo que tiene que ver mucho con eso, con el aceptar esa continuidad, esa sostenibilidad en la actividad gráfica, que en el tiempo va cambiando desde el punto de vista técnico, pero siempre está conectado con esos orígenes de trabajar en las herramientas, las tintas, las prensas, el papel, etcétera, etcétera. Como que el grabado implica un montón de cosas y, y bueno, depende también de la personalidad de cada uno. Hay quienes prefieren la silografía, o otros el agua fuerte, otros la litografía. Y tiene mucho que ver también con la actividad. Hay grabadores que prefieren resultados más rápidos, otros que prefieren resultados más lentos, pero pienso que no va a morir nunca. Siempre va a haber gente que va a estar siendo grabado. Ok, no, sí. Como artistas, pues también tenemos ese mismo sentimiento. Y bueno, ¿Sí? con lo que me decía de sentir ese gusto por el hacer y hacer con las manos, de pronto no han encontrado como ese mismo sentimiento, pero digamos como en, en técnicas modernas como, no sé, digamos la pintura digital. Claro, sí, bueno, en realidad también manejar una computadora, un software, un programa de edición de imágenes, tienen en cierta manera una relación con el manejo manual de una computadora o hasta un teléfono, porque eh, he oído que hasta con el teléfono se puede hacer ese tipo de imágenes también, ¿no? Y enviarlas para que las impriman. Porque no siempre en lo que es el arte digital lo imprime uno desde su impresora. Generalmente, sobre todo si son tamaños más grandes, se mandan a imprimir afuera, ¿no? Pero yo creo que lo mismo que las impresiones digitales, es arte en papel también, y creo que desde fines del siglo XX hasta ahora, cuando empezó el tema de lo digital en el grabado, es como que quedó instalado como, no sé si una técnica más, pero es como un proceso que muchos lo usan y me parece bien. Es muy útil para muchos procesos
como también como ayuda para el tratamiento de las imágenes que después nos pueden servir para transferir en litografía o en otras técnicas. Entendido, maestro. Ya como la aplicación necesita que cambiemos de link, se cierra cada 45 minutos, entonces ya le vamos a mandar uno para que podamos continuar la reunión. Bueno, muy bien. ¿Usted y qué opina al respecto? ¿Cómo ha sobrellevado como esta incertidumbre? Y bueno, a mí cuando me preguntan si se puede vivir del grabado, yo siempre respondo que en mi caso sí, porque eh, he trabajado como, y sigo trabajando, aunque me jubilé, pero sigo trabajando un poco menos que antes, dando clases como docente, como profesor de grabado. Entonces, ese tipo de actividad, que es la enseñanza o la investigación del grabado, por el cual te pagan un sueldo en una escuela o en una universidad o en un profesorado de arte, es una manera de trabajar con el grabado. No creo que la única manera sea vender grabados, cosa que al menos acá en Argentina no existe. Por ahí puede llegar a suceder alguna vez, o si se arma alguna feria, pero en realidad no hay mercado de arte y menos de grabado. Ahora, si uno estudia en artes visuales, si te especializás en grabado y terminás trabajando como profesor, profesora, enseñando, y te gusta enseñar, estás de pronto todos los días en contacto con el taller, con los materiales, aunque no los dediques a hacer tu obra, pero es una manera de continuar con la actividad que realmente te gusta y no hacer cualquier otra cosa. Yo de esa manera sobrellevé el tema de sobrevivir con una actividad artística desde el costado de la enseñanza, enseñando. No sé si la pregunta tenía ese sentido. Sí, sí, de hecho, sí nos respondió súper bien la pregunta que teníamos. Bueno, perfecto. Ahora, me encantaría vivir vendiendo grabados todos los días. Uno acumula tanto papel que no sabes qué hacer con tantas estampas, pero bueno, es muy difícil. Ahora, qué pena lo interrumpo, maestro, pero con lo que acaba de decir me da curiosidad saber usted qué hace con sus estampas. Ah, pues buena pregunta. Al- como, Bueno, a medida que pasa el tiempo, cada vez hago ediciones más cortas, como también veo que mis amigos las hacen así, salvo que por alguna convocatoria o alguna carpeta especial para la que sea necesario hacer una edición larga de alguna matriz, pero si no, en el hecho de
de la actividad de grabar tu obra, imprimir. Las ediciones son, en mi caso, cada vez más cortas, son como ediciones más variables. Eso de imprimir una edición de estampas todas iguales, con el tiempo se torna un poco trabajoso. Prefiero hacer variantes de color o de montaje de la obra, etc. Ahora, las guardo en carpetas, de pronto se da hacer alguna muestra, entonces uno tiene que empezar a ver, a seleccionar. Es como que va quedando un archivo que no sabemos a dónde va a ir a parar con el tiempo, pero bueno, no las voy a tirar ni las voy a quemar. Si alguien lo hace después, no lo sé, no lo voy a saber tampoco. Bueno, mil gracias, maestro. De nada. Maestro, bueno, yo le quería hacer una pregunta cambiando un poco de tema. Y es, pues nosotros sabemos que usted hace que el grado sea pues menos tóxico porque no le podemos llamar no tóxico totalmente, por lo que pues sigue habiendo un grado de toxicidad. Entonces, le quería preguntar de dónde nace la necesidad de hacer un grabado menos tóxico, o sea, ¿qué lo mueve a hacer esas prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente? O sea, más allá de, ¿es por el medio ambiente o es por alguna razón personal, ética o moral? Pienso que por ambas, como que todo se junta en un punto, ¿no? El hecho de haber durante muchos años trabajado con sustancias muy tóxicas, los ácidos, los asfaltos, los solventes, todo con esa emanación de gases tan nociva, llega a un punto en que uno se harta y empieza a sentir un malestar físico. Entonces el descubrimiento de que otro mundo era posible, es posible, haciendo grabado con materiales menos nocivos, que implican eh, dos cosas. Una es que es favorable, es mejor para la salud del artista, del grabador, y otra que también favorece a una sostenibilidad en el medio ambiente. El hecho de no eh, tirar tanto residuo, de si uno tiene que tirarlo, pensar de qué manera lo va a hacer, reciclando, separando, tratando de hacerlo de la manera menos invasiva en la naturaleza. Entonces, yo creo que, como vos preguntas, tiene que ver con un aspecto como personal, moral, y también con un aspecto ecológico. Y bueno, sabemos que la ecología es la ciencia que trata de la relación de los seres vivos con el medio ambiente, y pienso que cada vez es más importante tomarla en cuenta y trabajar para que sea realmente positiva la tarea ecológica. Estamos viendo, bueno, en el mundo que es muy terrible el tema del calentamiento global y de la acumulación de la basura de tantos años, que ahora está llegando a un punto realmente inmanejable. Y algo hay que hacer. Entonces, bueno, nosotros desde el grabado, yo creo que
el grabado menos tóxico tiene una mirada hacia ese tema para encontrar una solución, o al menos ayudar a que la cosa no empeore, ¿no? Entonces, creo que, bueno, ustedes me parece que también andan por el mismo camino con Margarita Rojas. Todos son alumnos de Margarita, ¿no? Sí, sí, señor. Bueno, Sí, denle saludos cuando la vean. Ah, sí, de hecho Margarita me dijo que también, que saludos. Bueno, gracias. Y maestro, otra cosa que le iba a preguntar, ¿alguna vez pensó en abandonar el grabado? Pues, o sea, sin conocer el grabado menos tóxico. Como no, pues voy a dejar el grabado hasta aquí, ya no voy a hacer esto. No, eso no lo pensé nunca. Sí he visto y conozco mucha gente, muchos amigos y muchas amigas de mis épocas de estudiante que amaban el grabado y que lo han dejado por ese tema, por el tema de sentir, bueno, enfermedades o problemas de alergias, de no poder usar más los productos que en una época, bueno, estoy hablando hace 30, 40 años, uno pensaba que era la única manera de hacer grabado, era esa. Desconocíamos otra realidad. Ahora, nunca pensé en dejar el grabado. Cuando llegué a esa situación de saturación, es como que inmediatamente surgió el conocimiento y el acercamiento al grabado menos tóxico, o sea que fue todo como que una cosa siguió a la otra. Pero sé que mucha gente lo deja, lamentablemente, ¿no? Y maestro, otra cosa, si digamos, supongamos que el grabado no es tóxico, o sea, por un momento. Entonces, de esas técnicas de grabado tóxico, ¿cuál es como su favorita, la que más le gustaría usar por la manera en que queda el acabado o no sé, los tonos? Y yo, bueno, siempre he preferido dos técnicas, que son la litografía y la calcografía, el agua fuerte, el agua tinta. Y pienso que el agua fuerte y el agua tinta me gusta mucho, todo el proceso de trabajo. La litografía es más directa, pero creo que el agua fuerte y el agua tinta y todas las variantes de técnicas afines, creo que termino eligiéndola. Sería el grabado en metal, ¿no? Vale, listo, es que sí, tenía como esa curiosidad. Y, bueno, otra pregunta que va de la mano de esa. ¿Por qué cree que tantos grabadores se abstienen de cambiarse, o sea, como al grabado menos tóxico, sabiendo pues las implicaciones de salud y del medio ambiente? O sea, como que hay gente que no le importa cambiarse a un grabado menos tóxico. ¿Por qué cree que es eso? Y es difícil saber qué es lo que piensa otra persona, pero eh, de la gente que yo conozco, muchos temen acercarse a algo nuevo eh, que no ha formado parte de su formación o eh, cuando han estudiado. Entonces, ¿qué pasa? Conocen el riesgo de los materiales tóxicos, pero no los dejan de usar porque eh, desconocen cómo hacer esa transición.
hacia el grabado menos tóxico. Y en un punto ese desconocimiento les da como un cierto miedo a lo desconocido. Entonces prefieren quedarse en un tipo de grabado que les da como una cierta seguridad porque lo saben trabajar y no les importa demasiado si están produciendo un perjuicio para la naturaleza o para su propia salud, ¿no? Y de pronto creo que también es muy negativo el hecho de que produzcan ese perjuicio por ejemplo, en un grupo de alumnos eh, que van a seguir trabajando con esas técnicas y uno espera que en algún momento, no sé, hagan un clic y cambien. O, por ejemplo, en mi caso, yo tuve que hacer como un proceso de investigación, de ponerme a buscar fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Fue una época, bueno, donde yo empecé a hacer esa transición hacia el grabado menos tóxico y algo que me ayudó notablemente fue Internet. La, la búsqueda de Google en aquellos años, estamos hablando ya hace 20 y pico de años, se empezaba a encontrar mucha información en otros idiomas, sobre todo en inglés. En español no había mucho, pero bueno, con esfuerzo uno empezaba a hacer traducciones o a entender y a experimentar. De pronto empezó a aparecer una cierta literatura, libros técnicos sobre grabado menos tóxico, algunos en español. Y fue como un proceso muy autodidacta, en el caso mío. Y ese proceso de aprender investigando uno en un tiempo que tiene que ver con el tiempo libre, es ese punto que muchos no quieren hacer. Siento que esto también influye. Las personas los grabadores que siguen haciendo grabado tradicional con materiales muy tóxicos, eh, saben que existe otra posibilidad, pero para acceder a ella tienen que hacer un cierto esfuerzo al que no quieren acceder. Y bueno, uno no puede obligar a la gente, ¿no? Sí, de pronto he conocido casos en donde, que son mínimos, en donde de pronto escuelas exigen a los docentes eh, trabajar con productos más amigables con el medio ambiente, no usar ácido nítrico, no usar solventes derivados de productos que emanen gases orgánicos, los componentes orgánicos volátiles que son los que uno termina oliendo e incorporando en su cuerpo, intoxicándose, habiendo limpiadores caseros que uno los puede fabricar, que son muy efectivos y no son nocivos, por ejemplo, ¿no? En ese caso, obligadamente esas personas tienen que cambiar. En muchos casos hay universidades, por ejemplo, en donde
hay horas dedicadas a la investigación que son pagas, entonces el grupo de docentes investiga sobre, bueno, trabajemos con una manera menos tóxica. Ahora, en muchas otras universidades esas horas para la investigación son usadas para cualquier otra cosa que no tiene nada que ver con la investigación y es una lástima. Pero algo muy importante que instaló el grabado menos tóxico de 30 años para atrás hasta acá es el hecho de que hoy nadie puede negar los riesgos que implican el uso de sustancias muy tóxicas en un taller de grabado con un grupo de alumnos que están con mucha expectativa de aprender algo nuevo y si se usan productos muy tóxicos, todos, hasta los propios alumnos, saben que eso es un riesgo y lo bueno que muchas veces son los alumnos los que exigen o piden cambios. Yo no quiero usar esto, me hace mal, soy alérgico, ¿qué hago? No se le puede decir, bueno, dedícate a otra cosa, porque en realidad todos sabemos que se puede hacer arte de una manera más amigable y el que tiene que cambiar es el profesor, el lado de él que enseña, el que enseña a manipular los materiales para producir obra. Pero bueno, es un tema como muy difícil porque no muchos lo entienden, hay muchos que niegan la toxicidad de una manera un poco infantil muchas veces. Pero esperemos que con el tiempo cambie esa postura. Vale, maestro, muchas gracias por su respuesta muy completa. Bueno, Ahora yo pues quería hacerle otra tanda de preguntas. Entonces, bueno, con respecto a eso que nos dice, me surge la duda, si ha abandonado como las técnicas tradicionales, pues más tóxicas como completamente, o de vez en cuando se da como el gustico de volver allá. no, el tema, cuando comienza el movimiento de grabado no tóxico en los años 90, la primera postura fue seguir haciendo lo mismo, las técnicas tradicionales, pero eh, con dos miradas. Una mirada era, usemos los materiales tóxicos, pero con mucha seguridad, con mucha precaución, la mascarilla, el chupador de gases, el ambiente aireado, guantes, como si uno estuviera, no sé, en un ambiente muy de laboratorio químico, pero siguiendo usando los mismos materiales, pero en forma segura. Y la otra mirada era, sigamos haciendo agua fuerte, sigamos haciendo agua tinta, sigamos haciendo litografía, pero con otros materiales. Yo, por ejemplo, sigo haciendo eh, agua fuerte y agua tinta con el mordiente salino de sulfato de cobre y sal, o con el percloruro de hierro, cloruro férrico, que son mucho menos tóxicos, y limpio con productos mucho menos invasivos, que son más reciclables, más que no emanan olores
peligrosos, o sea que tranquilamente sigo haciendo como lo mismo, pero con otros materiales. Ahora, sí entiendo perfectamente que el uso de otros materiales te da otro tipo de calidad de imagen. Indudablemente hacer un aguatinta con el grano de resina de colofonía, que es muy tóxica, es como única. Entonces, si uno usa un tipo de aguatinta, la fractal de Cedric Green, que es con la tinta de grabado, o la de el pulverizado de barniz acrílico al agua, vas a lograr, o de pronto la electrotinta de la electrólisis, vas a lograr, que usa Crujera, vas a lograr otra calidad de aguatinta, que no es exactamente la misma de la tradicional tóxica. Pero uno tiene que aceptar eso. Yo vos preguntás si me daría el gustito de usar, por ejemplo, transferir una fotocopia con el tricloroetileno, que era un líquido, pero venenoso. Salíamos del taller todos medio desmayados del olor que daba ese líquido. Pero ahora una transferencia de fotocopia la hacemos con un líquido que no tiene tanto olor, que no es tóxico. Entonces es posible hacer lo mismo, pero con otros materiales. Y si uno no usa otros materiales, te va a dar otra calidad de superficie, de textura, de trama, pero creo que este es el desafío que me ofreció a mí el grabado menos tóxico y que acepté, porque era como que cuando hacía grabado tradicional, siempre usaba los mismos materiales para hacer agua fuerte, para hacer agua tinta, y cuando me acerqué al grabado menos tóxico, vi que había para hacer agua fuerte y agua tinta un montón de otras posibilidades que no eran solamente dos. Estaba el barniz acrílico, estaba el pastel óleo, estaba el pulverizado de la cera para pisos al agua, tantas otras variantes que estuvo bueno investigarlas, de pronto elegir una sobre otra, pero fue algo que no me hizo extrañar en absoluto el, el grabado anterior que yo venía haciendo. Que cuando miro, abro esas carpetas, indudablemente los resultados son diferentes, pero ese es el desafío. ¿Por qué uno tiene que hacer siempre lo mismo? Yo al menos, bueno, acepto el cambio. Observo que hay grabadores y grabadoras, amigas, que siguen haciendo lo mismo y son felices así. Está bien. En mi caso no, yo tengo como que cambiar. Ok. Y también volviendo a lo que decía antes, ¿cree que deberían prohibirse esos métodos o esos materiales, más bien, al menos dentro de las aulas? Sí, absolutamente. Pero no depende de uno. Depende de, ahora, no de una manera autoritaria. Se tiene que hacer con el convencimiento de que toda la comunidad educativa acepte esa prohibición.
porque si no se crea un conflicto que no va a servir para nada. Es lo que explicaba antes, por ejemplo, esos profesores que no aceptan los cambios. Eh, prohibirle de una manera autoritaria como creo que va a ser peor. Pero lo ideal sería que se den a conocer los riesgos de esos materiales muy nocivos y que toda la comunidad económica los entienda y se trate de prohibir el uso de ese momento en adelante, pero con que todos acepten que el futuro va a ser mejor, de que todos vamos a aprender a trabajar mejor, de que de pronto va a haber profesores y alumnos que van a aprender técnicas al mismo tiempo. La cosa no va a ser tan vertical, se va a hacer como más horizontal. Y creo que, no sé si el verbo prohibir es el adecuado. Creo que habría que más concientizar en el peligro que implica el uso de ciertos materiales y que se acepten y que todos estén de acuerdo en el cambio. Ok, muchas gracias también por contestarnos eso. Y bueno, ahorita antes de que se nos acabe el tiempo de reunión, también, pues, en base a esto que nos decía que el resultado no es lo mismo, la verdad, pues nosotros no tuvimos la oportunidad de probar ninguna de esas técnicas. O sea, cuando nosotros iniciamos en el grabado, iniciamos ya de una con lo menos tóxico. Entonces, también pues revisando un poco su trabajo y esto que nos dice de los resultados, entonces, digamos, a mí me interesaba saber si a partir de ese resultado visual que da utilizar estas nuevas técnicas, si también como en base a lo que usted quiere proyectar en sus trabajos, si digamos ese resultado visual potencia el concepto o el propósito de la obra que se está haciendo. Sí, en algunos casos sí. Eh, lo que pasa es que ¿cómo explicarlo? El propósito de una obra o el concepto o la idea eh, muchas veces tiene que ver con la técnica y otras veces no. Entonces, eh, no sé si el usar procesos de grabado menos tóxico eh, modifica tanto el mensaje o la idea o el concepto de una obra. Creo que es eh, pienso que si hablamos de la poesía que puede transmitir una obra, va más allá de lo técnico. El, me parece que cuando uno va a una muestra, a una exposición de grabados, eh, no creo que se piense si es grabado menos tóxico o es grabado no tóxico. El, creo que lo significativo es lo que transmite cada obra en sí, cada estampa,
Ahora, cómo fue hecha forma parte de otro discurso, que es el discurso del trabajo en el taller, de los libros técnicos, del uso de los materiales, del aspecto técnico que va por un carril diferente al del aspecto conceptual de la obra. Es decir, no creo que él modifique demasiado. Me parece que uno puede decir lo mismo con diferentes técnicas o diferentes procedimientos, pero el hecho de trabajar con técnicas menos tóxicas tiene una consecuencia en hacer el grabado sostenible, que en el tiempo se pueda seguir haciendo porque uno usa materiales más amigables. Pero no creo que influyan en que cambie más o menos lo que en definitiva termina siendo la obra terminada, que implicó un proceso previo técnico anterior, pero una vez que la obra está para observar, entra en otro espacio diferente a lo técnico. No sé si me explico bien lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Bueno, Gracias. Entonces, bueno, le voy a dar la batuta a alguien más. Maestro, vamos a volver a hacerlo de la vez pasada porque ya nos queda. Listo, maestro. Pues yo tenía una pregunta, o sea, que me parece súper, no sé, como que la pregunta que más quería hacer. Y es que yo vi que usted hizo un libro, una animación, que es un GIF, eh, que se llama, aquí tengo el nombre, el libro vivo, sí, sí, el proyecto del libro vivo. Entonces, pues yo veo un claro interés ahí en la animación y me preguntaba qué otras técnicas le interesaban aparte del grabado o cuáles suele usar para hacer arte. O sea, aparte de pues las de grabado, sí. sí, yo cuando comencé a estudiar Bellas Artes, unos años después también empecé a estudiar paralelamente cine, específicamente cine de animación, y después también terminé enseñando animación en la escuela donde había estudiado. Yo me especialicé en el stop motion, en las técnicas con muñecos o con animación de plastilina o de objetos. Y en un determinado momento dejé de hacer animación y puse como el mayor interés en el grabado. Sobre todo fue cuando empecé con el grabado menos tóxico, que era el más interés estaba enfocado ahí. Y realicé a partir del año 2007 al 2013 una serie de cortometrajes de unos 5 minutos cada uno más o menos. Y después dejé, seguí haciendo grabado, y últimamente, cuando comienzo a tener Instagram como una de las redes sociales, veo que uno de los motivos
justamente porque el cine de animación es muy trabajoso, se necesita mucho tiempo de elaboración, el cuadro a cuadro, la filmación, la edición. Yo llegué a un punto en donde no podía hacer grabado y cine de animación, o una cosa o la otra. Entonces, el tema de los GIF animados me pareció un formato muy ideal para lo que quería hacer en estos últimos años, que era algo muy breve, sin la presión de una historia, del sonido, de la edición, de hacer como una película terminada, producida para mandar a un festival y así seguir la carrera del presentarla en 50 festivales y que esto, que lo hice durante muchos años y bueno, en un punto elegí, sigo con el grabado. Y últimamente hacer un GIF animado cortito, que muchas veces es un fragmento de alguno de esos cortometrajes, que es como que lo reciclo o lo refilmo, la animación hecha en las páginas de un libro, por ejemplo. Y, y toda esa serie, cuando comencé a hacerla, la llamé Libro Vivo, porque el personaje era un libro que tomaba vida al ser animado. Bueno, si vos me preguntaste porque los habrás visto, más de uno, hay unos cuantos, y cada tanto que tengo tiempo y encuentro algún librito que puedo reciclar y me pongo a dibujar adentro del libro haciendo una animación hoja por hoja del libro. Y después lo filmo, lo edito y el formato se transforma en un GIF animado que lo subo a las redes y tengo así mis espectadores que lo ven y les gusta o no les gusta. A algunos no les gusta tanto como a otros, pero bueno. Entonces es un proyecto que, digamos, no se ha acabado, o sea, sigue Claro, no, todavía. no, sí, sí, sí. Yo tengo creo que en el blog de animación que se llama animacionlibre.blogspot.com, ahí está, voy subiendo, creo que están casi todos subidos y ahí explico más o menos. Vale, sí, señor. Pero Y sí, es algo que continúa. Yo en cualquier momento puedo crear uno. en este momento en que estás trabajando, o sea, digamos, como artista en este momento, como qué proyectos está manejando, o sea, qué técnica o bueno, es confidencial. Sí, no, estoy haciendo investigando en algunas técnicas de calcografía con el sulfato de cobre, como volviendo a investigar en el barniz acrílico, en algunos productos relacionados, o en trabajar con algunos procesos que tenía en mente, sobre todo en el metal aluminio. Y algo que tengo ganas de volver a hacer, que lo dejé un poco abandonado, es el grabado electrolítico, que tengo todo el equipito para trabajar, pero necesito tiempo, que me falta mucho tiempo. Pero me gustaría mucho volver a hacer grabado electrolítico, la electrólisis. Sí, sí, señor. Y digamos, no sé, en una Y, situación, y, y
disculpa, y Bueno, bien. hacer litografía en piedra. Este es otro proyecto que me gustaría volver, Sí, o sea, como retomarlo. claro. Vale. Y si se pudiera, no sé, digamos, colaborar con cualquier grabador de cualquier época, en cualquier parte del mundo, ¿con quién trabajaría? O sea, ¿a quién elige? ¿Cuál es su grabador predilecto para trabajar? Y hay muchos. El- Siempre tuve como una gran admiración por Rembrandt, que nació el mismo día que yo, el 15 de julio, pero mucho antes. También me gusta mucho Goya. Bueno, hay muchos grabadores. De los más cercanos en el tiempo, Picasso, toda la obra grabada de Picasso es muy buena. Y de nuestra región me gusta mucho el mexicano Guadalupe Posada, los grabados del argentino Antonio Berni, también me gustan. Bueno, te nombré unos cuantos, pero creo que Rembrandt es un genio. Sí, un Igual gran, creo que, sí, creo que todos los así grandes grabadores son como muy importantes, ¿no? Pero la obra de Rembrandt creo que es muy significativa. sí, sí, muy fructífero como grabador, pintor, muy, muy Sí. rico. Mm. Sí, señor. Maestro, pues muchas gracias a la paciencia. Entonces, voy a cerrar esta entrevista con la última pregunta Bueno, y pues, ¿qué consejo le darías a las personas que empiezan el grabado? y yo en realidad, bueno, hace tiempo que no trabajo con alumnos de inicial, como que se acercan al grabado por primera vez. Generalmente, últimamente tengo los grupos de últimos años que están como más en una etapa más investigativa o más como de creación de obras. Pero si recibiría un grupo de grabado así por primera vez, que no saben lo que es el grabado, eh, pienso que no soy mucho yo de hablar mucho sobre lo conceptual, pero creo que les haría una demostración técnica de alguna técnica que se pueda llegar a grabar e imprimir en el momento y que todos experimenten la posibilidad de imprimirla a mano. No sé, puede ser que, que se realice, que yo comience a hacer una pequeña silografía o una pequeña punta seca y que todos intervengan un poco en la matriz y que después se imprima y que variemos el color, los papeles, que se haga como una jornada de acercamiento al grabado desde la producción de una pequeña estampa
y que todos experimenten eso como algo posible en 2 horas de trabajo. Creo que haría eso. En vez de hablar o anotar la lista de materiales con las que vamos a trabajar, daría como la posibilidad de que conozcan el grabado desde la posibilidad de hacer algo que lo vean como algo más directo, algo más posible. Y esperemos que les guste. Por ahí no les gusta, pero siempre va a haber alguien que va a decir, ¿y esto qué es? Pero bueno. Después sí, tiene que estar el momento de hablar de los proyectos, de cómo uno va a trabajar, etc. Y yo creo que lo ideal es trabajar, pienso como ustedes comenzaron a trabajar en el semillero, que según me dijeron ustedes empiezan a trabajar desde cero con el grabado menos tóxico. Creo que lo ideal sería empezar a trabajar así desde cero con el grabado menos tóxico, pero sin decir que es grabado menos tóxico, sino el comenzar desde cero a hacer grabado de esa manera como si fuera natural. Y por ahí sí, en un momento posterior, hablar sobre que estamos trabajando con materiales que son más amigables con el medio ambiente, con la salud, etc. Me parece que funciona mejor hacerlo un poco después, antes que en una charla previa antes de trabajar. Me imagino, ¿no? Que como que vean que es algo más natural, no algo que se puede sentir como impuesto. Creo que sería esa mi actitud. Ok, ok, sí. Muy, muy cierto que desde la experiencia más que por la palabra entra el grabado. Ujú. Sí, sí. Con Margarita por eso, pues le cogimos el cariño al grabado y pues aquí estamos como Me integrantes de parece muy Semilla. bien. Sí, sí. Bueno, maestro, pues nada, muchísimas gracias. Y de hecho olvidamos presentarnos al inicio por los nervios y nada, pues un Sí, placer. no, Yo soy Santi. yo empecé cuando empezamos el Zoom, el primer Zoom, yo estaba como muy, llegué, estaba medio así como cansado también. Me enganché después. Eh, pero bueno, muchas gracias a ustedes. Realmente son un grupo que ojalá que logren transmitir en el tiempo, en el futuro, todo lo que aprendieron con Margarita y todo lo que están viendo, porque realmente eso es lo que va a permitir que el grabado sea realmente sostenible en el tiempo, ¿no? O sea que, bueno, los felicito a ustedes por el trabajo y les agradezco por la invitación a participar de esta charla. Y bueno, me alegra ayudar en un punto en lo que uno pueda llegar a ofrecer. O sea que muchas gracias a ustedes. No, pues Gracias, gracias, maestro. maestro, sí. Y saludos de Margarita y pues esperamos que nos volvamos a reunir en un futuro no muy lejano. Ojalá, bueno, muy bien. Saludos a Margarita también. Dale, gracias por tu tiempo. No, Gracias. por favor. Chao, Pero chicos, suerte. Chao, maestro, gracias. Chao, chao.